En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Y ya lo presentaba su columna pertinente, don Oscar, porque lo vamos a presentar a otro don, al señor que usted lo va a presentar en este momento. Yo quiero saludarlo a Alejandro Otero y le quiero preguntar una cosa, en realidad. Alejandro Otero, ¿usted me podrá prestar 10 pesos? Porque tengo que pagarle una deuda y me quiero desendeudar y le quiero pagar una deuda que tengo que no sé quién los lee. Si usted me presta 10 pesos, yo se los doy a él. ¿Puede ser? Pero cómo no, Oscar, te los puedo prestar a la tasa del 7,2%. Bueno, ajá. O sea, significa Significa que entonces vos me vas a tener que devolver 10,7 centavos con 50. Bueno, pero yo se los pido al Rusito Castelli, entonces le tendría que dar 17 pesos, le tendría que pedir al Rusito y se los devuelvo, entonces, ¿puede ser? Porque no terminó ahí, Oscar, porque en el medio también están las comisiones de los bancos. Los bancos cobran un dinerillo. Claro, un dinerillo, porque yo te voy a prestar, pero la operación la mediamos con un banco, que es el que se encarga de colocar el préstamo. Ajá. Así que te va a salir un poquito más caro todavía. Bueno, y en este mismo sentido, Peter, la pregunta tiene que ver con... el país se endeudó por 16.500 millones de pesos, ¿verdad? ¿Pesos Exacto. o dólares? No, dólares. Dólares. 1.500 millones de dólares es lo que decidió tomar como deuda de los más de 65.000 millones que le ofrecieron a la Argentina. Sí. Es decir, a ver, es como si vos convocaras a una fiesta y la cola da 3 vueltas a la manzana. Un éxito. La fiesta de la deuda tuvo una cantidad inesperada de deseosos de participar de esa fiesta, motivo por el cual la tasa se cortó en un determinado punto y se tomaron 16.500. Tampoco es que podían tomar más porque la autorización que le dio el Congreso tenía un límite, ¿verdad? Correcto. Por eso es que se tomaron 16.500. Y una explicación de, bueno, pero ¿por qué concurrieron tantos a la fiesta de la deuda? Bueno, una explicación está en la tasa. Claro. La tasa de interés, 7,2% en promedio. La tasa es un poco más baja cuando el plazo es más corto y es un poco más alta cuando el plazo del título, es decir, de devolución del capital, es más largo, pero en promedio fue 7,2%. Para que se den una idea de por qué había tantos deseosos de participar de la fiesta de la deuda, esa tasa del 7,2% promedio anual en dólares es entre 8 y 12 veces mayor que las tasas más importantes que rigen los mercados mundiales en este momento. ¿Okay? Ajá, sí. Es decir, es un momento donde en el mundo hay un exceso de liquidez, la economía está planchada y entonces no hay personas deseosas de tomar esos ahorros para invertir, por lo tanto las tasas están por el piso, es decir, hay mucho dinero sobrante en el mundo, no hay quien quiera tomarlo, las tasas están bajas y entonces aparece la Argentina que vuelve al ruedo, emitiendo títulos y queriendo endeudarse en dólares y ofreciendo una tasa que, insisto, para este momento del mundo es espectacular y por eso ha habido tantos participantes. En el medio, por supuesto, los bancos, los grandes bancos, HSBC, el JP Morgan, el Santander Río y otros, obraron de mediadores y embolsaron grandes comisiones. Es decir, que esta semana hubo para algunos buenas y nuevas, en particular para los acreedores y para los bancos que estuvieron muy felices. En cambio, para otros hubo medidas tardías y no tan buenas, ¿no? Como por ejemplo la devolución del IVA y el refuerzo a los jubilados. Ahora, esto de la devolución del IVA, Peter, la realidad es cómo se va, digamos, más allá de que tiene que pasar por el Congreso, obviamente porque es una ley de una reforma impositiva y toda aquella reforma impositiva tiene que pasar por el Congreso, en este orden, en este menester, digo, ¿cómo se sabe ya más o menos cómo va a darse esa situación? O por lo menos es un análisis y bueno, a ver, le voy a devolver el IVA por lo menos a los jubilados, por ejemplo, o de algunos productos. Como decís vos, el gobierno decidió mandar un proyecto de ley al Congreso. La verdad que esta medida ya se viene haciendo. Hay una devolución del IVA que está vigente y hay una autorización al Ejecutivo para devolver en los planes sociales. De modo inexplicable, la verdad que esto recién se va a instrumentar y generalizar ahora. La verdad que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Fue propuesto en muchas ocasiones. No hay ninguna originalidad de esta idea. Tampoco entiendo muy bien por qué hay tanta discusión respecto de cómo se va a implementar.
porque esto, insisto, ya está aprobado, por supuesto, habrá que esperar que pase por el Congreso. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Es decir, que muestra la voluntad del Ejecutivo más allá de lo que después resulte. Lo que está señalando el proyecto es que hasta el 15% se va a devolver la tasa del IVA sobre la canasta familiar para, en principio, los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y para los que perciben la asignación universal por hijo o la asignación de embarazada o algún tipo de pensión no contributiva. Después hay algunos límites en el proyecto que tienen que ver con que, bueno, no sean beneficios, no sean contribuyentes de bienes personales, no tengan más de un beneficio, en fin. Aparece primero como una buena noticia para todos, después el universo se va recortando y se va haciendo más pequeñito, y en todo caso la dificultad que puede aparecer es que como esto requiere que el pago se haga con la tarjeta que tienen los beneficiarios de todos los planes sociales o todos los jubilados, existe algún comercio que no tenga el postnet para poder cobrar con la tarjeta, ¿verdad? Es una dificultad operativa, pero eso al revés, yo diría que una medida como esta incentiva que se bancaricen las operaciones y van a estar muy interesados los comerciantes en tener el postnet, incluso el Estado puede dar un subsidio, como se ha hecho en otras ocasiones, permitir como pago a cuenta de otros gravámenes el costo del postnet, en fin, hay soluciones que ya se han probado, la verdad que esta medida no tiene ninguna originalidad, en la medida que se generalice a quienes corresponde es una buena medida y no debiera presentar dificultades en la operación, más bien parece que estas discusiones son dilatorias de una medida que, insisto, siendo necesaria está llegando más que tarde y es uno de los rasgos más característicos del gobierno con qué distinta velocidad acelera y da los beneficios para los sectores más acomodados, devaluación, disminución de las retenciones, disminución de los impuestos internos a los automóviles, disminución de las retenciones a la minera, ahora continuidad de la exención a las bebidas espumantes, al champán, y para los sectores más postergados llegan, insisto, tarde y no muy buenas noticias que fueron comunicadas esta semana. Lo del champán es una medida extraordinaria para todos los que les gusta el champán. Por ejemplo, yo no tomo, así que no me va a afectar tanto. No, es que además esta es una medida que no cambia el precio. Claro, es interesante. Es bastante al pedo, básicamente, perdone que lo diga. No, mira, de paso aprovechamos para explicar algo, porque algunos, por ejemplo, la izquierda dice, estoy en desacuerdo con devolver el IVA porque habría que eliminar el IVA de los alimentos. Si eso se hiciera, pasaría lo mismo que con el champán. El champán lo exceptúan del impuesto interno, pero el precio no baja en la medida del impuesto. Se lo embolsan los bodegueros. Claro. Con mayor ganancia. Si se hiciera paradójicamente lo que quiere la izquierda dura, digo, por ejemplo, lo escuchaba ayer a Del Caño del PO proponiendo esto, si se eliminara el IVA sobre la canasta familiar, ningún de los productos de la canasta familiar, ningún producto de la canasta familiar, ni la bebida, ni los alimentos, qué sé yo, por decir por caso, los fideos, la pasta fresca envasada, no disminuiría su precio. Lo que pasaría es que tendrían una mayor tasa de ganancia a los productores, ¿me entendés? Porque es imposible de controlar eso. El precio no va a bajar en la góndola y la medida del impuesto ahora pasa a integrar la tasa de ganancia y no las arcas del Estado vía el gravamen. Por eso es mucho más recomendable, insisto, ya se venía haciendo en una medida muy limitada y no entiendo por qué no se generalizó antes en el gobierno popular, esto de devolverle a los que efectivamente pagan el gravamen lo que han contribuido para que puedan seguir consumiendo y no perdiéndolo a manos del impuesto. Alejandro, retomando el tema de la deuda, pero precisamente manteniendo esta mirada puesta en la economía real, precisamente, ¿cómo va a repercutir? Porque más allá de lo que uno dice, que esto que lo presenta como la salida del default no deja de ser un nuevo endeudamiento, ¿cómo va a repercutir esto en la economía real? Uno lo escucha al presidente de la Nación muy optimista, hablando del derrame, hablando de que en 6 meses el segundo semestre va a ser muy bueno. ¿Cómo va a repercutir a corto plazo? A largo plazo o a mediano ya lo sabemos, pero a corto plazo, ¿cómo va a repercutir esta situación? A ver, mirá, vamos a lo concreto, a los números, Oscar, que son muy claros. Se toman o se emite deuda por 16.500 millones. De esos 16.500, 12.500 nunca van a entrar a la Argentina. Claro. Nos va a quedar la obligación de devolverlo, más los intereses, más las comisiones de los bancos que intervinieron, pero 12.500 van directo a los bolsillos de los fondos buitres que van a ser recompensados con este fabuloso premio. Es decir, que quedan 4.000
esos 4.000 vienen a Argentina y a confesión de parte, relevo de prueba, el ministro dijo, se van a destinar a financiar el déficit fiscal, es decir, que va a sostener el gasto del Estado, con lo cual en lo inmediato lo que cabe esperar es que no va a haber más ajuste del gasto público, porque va a ser financiado con deuda, y a un plan de inversiones. No dijo en qué proporciones de esos 4.000 una parte va al gasto y una parte va a un plan de inversiones, y tampoco dijo a qué obras. Así que démosle el beneficio de la buena fe a la palabra del ministro. Lo que cabe esperar es que la mayor parte, 12.500, no entran en ningún momento a la Argentina, y nos queda así la obligación de devolverlo, con más los intereses y las comisiones a los bancos. De los 4.000 una parte financia el gasto, por lo tanto no cabrá esperar este año mayor reducción del gasto público ni mayor incremento de tarifas del que se ha hecho. Y por último, habrá que esperar un plan de obra pública. Si esto se cumple o no, habrá que verlo. En el caso que existe un plan de obra pública, por supuesto eso tendría algún nivel de impacto en reanimar una economía que está acercándose cada vez más a un escenario generalizado de estanflación, es decir, un escenario generalizado de estancamiento económico, caída de las ventas, caída del consumo, caída de la inversión, caída del empleo, con precios crecientes. El escenario más temido por cualquier gobierno, porque implica una explosión que en general se los lleva puesto. Ahora, Ale, sí, eso es importante lo que decís, pero yo para ir cerrando la última consulta. El gobierno dice, para el ciudadano común, el gobierno le dice que a partir de julio, agosto, mitad de año, va a haber una modificación, o va a haber modificado lo que hoy uno dice que digamos que no le alcanza para nada, que esto se va a ver modificado. Ahora, la pregunta es, en materia económica, ¿es posible o es posible de hacer o plausible de hacer que todo lo que ahora aumentó baje? Digo, de acá a 6 meses, 3, 4, 5 meses. ¿Cuál es la política antiinflacionaria real del gobierno? ¿El endeudamiento? No, la política real antiinflacionaria del gobierno es la recesión, es decir, este parate económico. A este escenario que yo decía de caída del consumo, caída de la inversión, caída de la actividad económica, suele seguir primero, enfriamiento de los precios, es decir, los precios dejan de crecer, y después algún nivel de morigeración, algún nivel morigerado de baja, incluso puede suceder en algunos casos. ¿Pero por qué sucede? Porque no hay nadie que consuma, porque el poder de consumo se cayó. Es decir, esa es una manera de frenar la inflación que tiene un altísimo costo social en términos de empleo y calidad de vida, ¿me entendés? Resolviste la inflación, pero generaste otro problema, acaso peor que el de la inflación, que es que la gente ya no tiene el problema de que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. Ahora tiene el problema de que el sueldo no lo tiene, entonces no llega siquiera a principio. Habrá que ver cuáles son las dosis en que se combinan estas cuestiones y cómo es que se cumple esa promesa. Pero lo cierto es que el gobierno, como lo expresa con toda claridad y para que no quede ninguna duda, no tiene ningún otro plan antiinflacionario que el parate o de la actividad económica, lo que técnicamente denominamos la recesión. Peter, como siempre, muy amable y muy explicativo, muy claro en las explicaciones económicas. Como siempre te agradecemos, Peter. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves, chau. Ahí pasaba Alejandro Peter Otero. No le pregunté cuándo paso a buscar los 10 pesos. O sea. Y no sé, por la duda vaya acumulando monedas para pagar lo que le falta. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así está planteada la cuestión. Endeudarse para desendeudarse. Me cuesta entender eso. Sí, hay una vieja historia argentina, ¿no? Sobre todo en la dictadura, pasada la dictadura, ¿no? De esto de endeudarse para pagar deuda. Y obviamente la deuda queda a 30 años, porque el último bono es a pagar a 30 años. Hay uno a 5, que es el que menos paga. Uno a 10, que es el que medianamente paga, y uno a 30 años, que es el que directamente te deja en el default. Y quien sí vuelve en septiembre, recién Peter decía, esto no ingresa a la Argentina, quien sí va a reingresar en la Argentina a partir de septiembre es el Fondo Monetario Internacional. Ya estamos, pero va a ingresar precisamente para revisar la economía.